Buenas tardes, estimados alumnos e internautas. En esta oportunidad vamos a explicarles el marco metodológico de las tesis de grado, y también es válido este marco para las tesis de especialización, maestría y doctorado. Todo depende, pues, del nivel de profundización que le vas a dar, pero los pasos son los mismos. Ya sabemos que una tesis convencional posee por lo menos 4 capítulos. Ya habrás realizado el capítulo 1 relativo al planteamiento y formulación del problema, luego el marco teórico y ahora viene el capítulo 3 correspondiente al marco metodológico de la tesis de grado. Y finaliza pues con el análisis de los resultados. Hay 7 pasos y su secuencia del marco metodológico. En primer lugar, tienes que definir el tipo de investigación. En segundo lugar, el diseño de investigación. En tercer lugar, los instrumentos a utilizar con su respectiva validez y confiabilidad. Luego, el punto 4, la población y la muestra, y si vas a utilizar o no la prueba piloto. Luego viene el punto 5, cronograma, el punto 6, el presupuesto, y finalmente colocar la forma de compilar y analizar los datos, bien sea en forma manual o por paquetes estadísticos como el Excel, SPS, el SAS, el Atlas-T, etc. El primer paso que tiene que ver con la definición del tipo de investigación. En ese sentido, podemos establecer 2 criterios. Según el enfoque o el paradigma que estás utilizando, en ese sentido pueden ser la investigación cuantitativa, la investigación cualitativa o la mixta, que es una combinación de los dos anteriores. O según su finalidad, siendo la investigación básica, la investigación aplicada y la investigación de desarrollo experimental. En esto debe estar uno muy claro, porque si uno decide un tipo de investigación de carácter cuantitativo, el diseño tiene que ser de carácter cuantitativo, es decir, el siguiente paso, y así por el estilo. Mientras más claridad por el tipo de investigación, más claros se hacen los pasos siguientes al marco metodológico. El segundo paso entonces sería definir el diseño de investigación, que no es más que una estrategia para verificar las hipótesis o compilar la información o los datos de manera objetiva. Ya sabemos nosotros que al entrar a elaboración del marco metodológico, llegamos ya con una hipótesis o un sistema de hipótesis que se deriva del marco teórico del capítulo 2 de la tesis de grado. O, en el caso de que no hayan hipótesis, entonces de todas maneras entra con el cuadro de variables. Este cuadro de variables ya sabemos que contiene la variable como tal, las dimensiones de la variable, los indicadores de las dimensiones, para poder ser sujeto a medición cuantitativa. Ahora bien, el diseño general y en especial el cuantitativo puede ser el diseño documental, el experimental, el no experimental, que a su vez posee los estudios transversales y longitudinales, los estudios de campo o elaborar, cuando la naturaleza de la investigación es mixta, pues hay que hacer diseños multimétodos, lógicamente.
Ya sabemos que al construir el marco teórico, ya de por sí el primer diseño que estás utilizando es el diseño documental, donde tú utilizas documentos, utilizas todo tipo de discursos, libros, artículos, ya eso es de carácter documental. Se señala que es información de segundo grado, pero para evitar esa discusión, quedémonos con que estamos analizando todo tipo de información que proviene de los documentos, de los textos, de los libros, etc. El diseño experimental, cuando se controlan artificialmente las variables y se aísla de todas las demás que pudieran intervenir, generalmente se aplica al campo de las ciencias naturales y en algunos casos en las ciencias sociales, específicamente en la investigación psicológica clínica. Generalmente entonces el diseño de investigación nuestro es de carácter no experimental, haciendo estudios transversales cuando tú haces la investigación en un solo momento para registrar los datos respectivos y las longitudinales cuando vas viendo la secuencia, el comportamiento de la variable a través del tiempo. Y la investigación de campo, pues, es ya la compenetración de la investigación directamente en el lugar de los acontecimientos. Sería un tipo de investigación no experimental. Y bueno, los diseños multimétodo es porque estás combinando tanto la investigación cualitativa como cuantitativa y los diseños pues se combinan en este caso. Los diseños cualitativos, ahora que está, digamos, mostrando una tendencia, este tipo de investigación, nos encontramos el más importante que es el etnográfico, cuyo origen está en la antropología, cuando se estudiaron las comunidades originarias, y de allí una versión hacia la sociología, la política, como la investigación-acción, también los aportes de la etnometodología, la teoría fundada, el interaccionismo simbólico, y tenemos también los diseños fenomenológicos, los hermenéuticos, los semiológicos, que tienen su epicentro más en Europa, específicamente en Alemania y en Francia. Y bueno, las historias de vida, que tiene pues su origen, sobre todo en la escuela de Chicago, pero que se había abandonado durante el predominio que tuvo la gran teoría propuesta por Tarko Parson, pero que en los años 70 vuelve otra vez a tener una importancia. El tercer paso se refiere a las técnicas e instrumentos con su respectiva validez y confiabilidad. ¿Cuáles son los tres instrumentos más importantes? Son la observación general, sistemática y o participativa, las encuestas y las entrevistas. Las encuestas pueden ser totalmente abiertas, totalmente estructuradas o semiestructuradas. Es decir, cuando es abierta, tú pones la cantidad de preguntas que necesitas hacer. Las estructuradas es que las preguntas ya tienen las respuestas. Pueden ser dicotómicas o de selección múltiple, etc. Y la semiestructurada, pues, que combina las dos anteriores. La entrevista ya se sabe que es el encuentro tú a tú entre el entrevistado y el entrevistador. Es una experiencia vivencial que se tiene. Ahora, las entrevistas pueden ser totalmente abiertas, pero bajo la orientación del tema de estudio. No puede ser
una entrevista abierta totalmente, en el sentido de que vas a hacer cualquier tipo de pregunta. No, tiene que estar orientada pues en base al tema. Y entrevista con una agenda según los objetivos de estudio. Tú vas marcando poco a poco la pregunta, abarcando en ese sentido los objetivos que te has propuesto dentro de la tesis de grado. Los instrumentos también pueden ser que si la cámara fotográfica, el equipo de grabación de voz, el equipo de grabación de videos, que contribuyen a compilar la información y luego tú tienes que codificarla, estructurarla para someterla a análisis, igual que se hace con la encuesta, las entrevistas y la observación. No es suficiente la elaboración de la encuesta. Puedes haber incluido muchas preguntas o menos preguntas. Tiene que haber un criterio de objetividad en la construcción de la encuesta. Y esto lo van a dar los dos criterios de validez y confiabilidad. La validez tiene que ver con que estés consciente de que las preguntas están midiendo los objetivos específicos y generales de la investigación. Ahora, pueden haber, a su vez, tres criterios para construir la validez. Están muy relacionados. La validez de constructo, que tiene que ver con el nivel conceptual, donde los conceptos y las variables estén adecuadamente definidos, que no sean contradictorias. Luego, la validez de contenido, que tiene que ver con esa precisión con el cual las preguntas o los ítems están midiendo realmente los objetivos. Y la de experto, donde estos evalúan el instrumento y dan su veredicto a favor o en contra y hacen las recomendaciones para su perfeccionamiento. Generalmente, lo que haces es que elaboras otro instrumento para la validez donde colocas tres columnas. En la primera columna tú vas a colocar todas las preguntas, desde la primera hasta la última. En la segunda columna, la evaluación que hace el experto, si está bien formulada, tanto desde el punto de vista formal como desde el punto de vista del contenido. Y la tercera columna tiene que ver con las recomendaciones, si lo acepta o lo rechaza o tiene que hacerse las modificaciones correspondientes. Ahora, los expertos generalmente son 3 mínimos, puede ser 5 o puede ser 7. Pero ya que los expertos han evaluado y han señalado que está bien elaborada la encuesta, entonces tiene que estar seguro que esa encuesta tiene su validez. Y en cuanto a la confiabilidad, es cuando los indicadores de la encuesta y la encuesta en general presenta una regularidad o una estandarización. Es decir, cada vez que se aplica, alcanza los mismos resultados. La aplicación repetida, entonces, del instrumento, ya se sabe que hay una regularidad en la respuesta. Eso te va a dar la confiabilidad. Ahora bien, hay varios criterios para establecer la confiabilidad. Generalmente, el aporte lo hace la estadística, con el alpha-convex, el test-retest, el Kunder-Richardson y la división por mitades. Generalmente se hacen los cuadros donde se colocan las respuestas, se aplica la fórmula correspondiente y ahí te va a dar una correlación.
Va a haber un criterio para cuando una correlación es positiva y si es de alta correlación, media correlación o baja correlación. El cuarto paso tiene que ver con la selección de la muestra respecto a la población. En ese sentido, nosotros tenemos dos formas para seleccionar una muestra. Las muestras libres, pero con criterio justificado para seleccionarlo, o lo que técnicamente se llama muestras no probabilísticas. Y tenemos pues la selección de la muestra de manera probabilística porque se basan en modelos matemáticos que parten de por lo menos de los siguientes supuestos. En primer lugar, es más lógico una muestra frente a la población. Se gana tiempo en hacerla. Luego, la muestra es representativa de la población porque todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser incluidos en la muestra. Y en segundo lugar, se estima el nivel de confianza, luego la probabilidad de ocurrencia de la variable y luego el nivel de error que se está dispuesto a admitir. Piensen ustedes que son criterios bastante precisos, mientras que en la muestra no probabilística tú podrías estar seleccionando de una manera subjetiva o con un criterio, digamos, de regularización de lo que estás investigando, pero sin precisiones al respecto. Puede ser que tomes, si estás haciendo un estudio sobre el bajo rendimiento estudiantil, tomar aquellos salones donde se produce este problema o seleccionar los 50 primeros alumnos que vayan a primera hora a la escuela o selecciona, por ejemplo, grupos de 10 por cada salón hasta hacer 50 o 70, depende pues de la cantidad de alumnos que haya en la escuela o en el municipio donde estás haciendo el estudio. Luego tienes el establecimiento del tamaño de la muestra según sean las poblaciones finitas o infinitas. El número de casos va a ser diferente en cada uno de los casos. Yo te recomiendo la asesoría de un estadístico o de un experto en estadística y el uso de paquetes estadísticos que estiman muestras probabilísticas. Ya eso está pues bastante avanzado. Una recomendación en cuanto al uso de la bibliografía en este capítulo 3. En cada paso debes citar el autor o los autores que lo respaldan. Por ejemplo, si tu investigación es cualitativa, debes colocar una o varias citas que la definan como tal. Yo recomiendo usar los autores clásicos o fundantes, aunque hay manuales de metodología muy completos y serios como Hernández Sampiede y equipo, Carlos Sabino, Fidias, Bernal, Tamaño, Aura Marina Prieto y Bavaresco, Nilda Chávez, etcétera, etcétera. En cada país hay autores muy reconocidos que puedes citar. El quinto paso es la elaboración del cronograma. Se usa para estimar el tiempo de cada actividad por días, semanas, meses y años. Generalmente te dan un semestre o 2 semestres o 5 meses, 6 meses para elaborar la tesis. Entonces tú tienes que calcular cuánto tiempo vas a tardar en elaborar el planteamiento del problema, el marco teórico, y si en alguno de esos pasos te empleas más tiempo, en el siguiente vas haciendo los ajustes, de modo tal que todo se lleve al tiempo estimado por la institución para el finiquito de la tesis de grado correspondiente. Y el financiamiento es porque debes estimar el costo de tu investigación, el presupuesto que vas a emplear para la realización de la misma.
tienes que comprar papel, tienes que hacer fotocopias, tienes que pagar el traslado hacia el lugar donde vas a hacer las encuestas. Eso es dinero que tú necesitas. Y si no lo tienes, por muy buena que vaya la investigación, quizá no la termine porque no tiene los recursos para eso. De modo tal que sí recomiendo estimar ese presupuesto a la hora de hacer tu tesis. El séptimo paso es cómo vas a compilar y procesar los datos. Antes, la compilación era de manera manual, y se procesaba también de manera manual. Ahora hay muchos recursos, ¿verdad? No solamente puedes hacerla de manera directa, puedes hacerla de manera computarizada, el procesamiento de los datos, puedes hacer una encuesta por internet, siempre y cuando tenga la lista de los que van a participar o formen parte de la muestra. Debes usar los paquetes estadísticos porque aceleran la correlación, el ordenamiento de datos, la tendencia, el promedio, etcétera, etcétera, las correlaciones. Y puedes utilizar paquetes estadísticos como el SPS, el SAS, el ATLAS-T, el Excel. El Excel en particular es bastante flexible y muy fácil de utilizar pues, para estos casos. Bueno, esto es todo con respecto al marco metodológico correspondiente al capítulo 3 y como ya te lo había dicho, esto es válido para la tesis de pregrado, especialización, maestría y doctorado. Todo depende, pues, como ya te dije también, del grado de profundización. Este video complementa otros ya publicados por YouTube. Y se los recomiendo a todos porque ya va haciendo una secuencia desde el planteamiento y formulación del problema, los objetivos de investigación, que si el marco teórico, que si el marco epistemológico, ahora el marco metodológico. Y vamos a seguir haciendo videos, bien sea generales o puntuales, para dar una visión integral de cómo se va haciendo la tesis de grado. Estamos para servirte, asesorando tu tesis o formándote en la realización de la tesis por medio de cursos disponibles por Hallmark o en forma presencial o a distancia, usando la plataforma de mayor utilización en este momento. Nos ponemos pues de acuerdo en su utilización. Para ponerse en contacto conmigo está mi correo que es evaristomendez22@gmail.com. Mi celular es más 34 603 17 40 02. Resido aquí en Madrid, España. Bueno, y saludes y muchas gracias por sus atenciones y de realizar mis cursos. Te deseo el mayor de los éxitos en la realización, pues, de tu tesis de grado. Muchas gracias y hasta luego.